Y bueno, vamos a entrar a la Escritura. Yo quisiera comenzar con una oración, que el Espíritu Santo nos traiga revelación, que nos traiga entendimiento y que veamos como Dios ve a nuestra nación, su amor por esta nación, que no la ha desamparado, que la apartó desde antes de la fundación de los tiempos, que le prefijó esta geografía que tiene y nos llamó a nosotros a venir a esta nación, a nacer en esta tierra, y que en su tiempo y en su gracia y gran misericordia nos ha revelado a Jesucristo, y ahora en estos últimos tiempos nos ha mostrado el origen, el propósito por el cual vivimos y hacia dónde quiere Él que sigamos expandiendo su reino. Que así sea, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nada más continuando con algo que vimos la semana pasada, es una continuación y es muy importante captar el origen espiritual de nuestra nación, porque entendiendo mucho de nuestro contexto podemos comprender muchas de las costumbres y cosas que hacemos. Actualmente estamos viendo ahí en el Zócalo de la nación todo lo que están haciendo, los millones y millones de pesos invertidos en un escenario dedicado a la muerte. Que vemos esas figuras que parecen ser así como de caricatura, pero son del mismo panteón azteca, que las han vuelto a resucitar en el mismo Zócalo, donde a unos pocos metros de profundidad están los yacimientos de aquella cultura que fue destruida cuando desembarcaron aquí los españoles. Los mismos dioses de aquel entonces parecen resucitar, parecen volver a la vida. Esa figura calavérica que estaba ahí en el centro del Zócalo, si alguno tiene curiosidad por hacerlo, chécalo en el internet o velo ahí en tu periódico o ve, en algún momento hay suficientes fotografías que salieron ahí, pero esas mismas figuras son las mismas que hacía 500 años atrás, cuando llegaron los españoles, destruyeron aquello, lo despedazaron porque todas esas estaban embadurnadas de sangre humana, estaban siendo como centros de culto con sacrificios humanos. Y uno va por Chichén Itzá y en el juego de pelota está todos los frisos repletos de calaveras. Todo el culto era apuntado hacia la muerte, era rendirle culto a la muerte. Y cuando uno ve esas cosas, uno dice viva México, y pensamos que eso es parte de lo que a Dios le agrada. Pero como dijo por ahí Alberto Motesi, debemos de amar nuestras tradiciones, pero no aferrarnos a aquello que ofende a Dios. Debemos amar nuestras tradiciones, pero no aferrarnos a aquello que ofende a Dios. Hay tradiciones preciosas que tenemos aquí en México y debemos de preservarlas porque es nuestra identidad. Pero hay otras cosas de las cuales ciertamente son una vergüenza para nosotros y son una ofensa para el Señor. Y esas las deberemos de reprochar, de rechazar y de no considerarlas como parte de nuestra cultura. Hay cosas que tuvieron que destruir los israelitas, los judíos, cuando se dieron cuenta de lo que ofendió a Dios, y Josías es un ejemplo donde mandó destruir todos los altares a las diosas y dioses y al zodiaco que adoraban y todas las estrellas de los cielos. Él se dio cuenta que eso ofendía a Dios y lo destruyeron. Se deshicieron de eso porque era ofensivo. Eso fue lo que hicieron hace 500 años. Bien o mal, los españoles hicieron eso porque era malo, era terrible. Los registros de Bernal Díaz del Castillo, cuando reporta, se oye una indignación de Cortés cuando habla con Moctezuma y le dice: me parece asombroso que un rey como usted, con tanto poder y tanta sabiduría, acepte este tipo de sacrificios de semejantes, de hombres, y dar sus huesos y sus carnes a las bestias en cámaras sagradas que ellos llamaban, donde metían búhos y águilas y leopardos y jaguares y víboras, y metían ahí pedazos de cuerpo ahí. Le decía Cortés: ¿cómo es posible que una persona tan inteligente, tan sabia, que tiene una arquitectura increíble en el diseño de la ciudad, pueda creer y hacer y permitir esas cosas? Y Moctezuma no quiso que volviera Cortés a subir a esas cámaras secretas que tenía. Eso lo registran testigos oculares. Y nosotros
esas cosas después vinieron y las sepultaron. Ahí donde está la catedral y el Palacio de Gobierno, los cimientos de nuestra catedral de aquí y el Palacio de Gobierno, ahí están fundados sobre los altares antiguos. El altar mayor de Tenochtitlan. Y hay una escultura grande que acaban de desenterrar de Coyolxauhqui, donde es una mujer cercenada de la cabeza, de los brazos y de las piernas. Te das una clara idea del tipo de espíritu demoníaco que había en aquellos entonces. Los españoles sabían que eso a simple vista era terrible. Ya estaban de alguna manera cristianizados, sabían lo que era bien y lo que era malo al menos. Pero aquí estaba una ceguera espiritual bajo un sistema religioso que tenía oprimida a la gente y practicaban estas cosas diabólicas. Y finalmente fueron sepultadas, pero en años recientes han ido desenterrándolas y las han ido abriendo a una exhibición para que la gente vaya y las vea como parte de una cultura y como una formación educativa para saber con más precisión qué era lo que hacían nuestros antepasados. Y al destapar estas cosas, estamos sin darnos cuenta abriéndonos a unos espacios espirituales donde aquellos demonios vuelven a resurgir. Y déjame explicártelo de esta manera. Cuando estuve en Rusia, yo llegué a Rusia por primera vez en 1991. Cuando yo entré a Rusia, entré por la ciudad de Vladivostok y me llevaron a un pueblo llamado Ugulnay, que estaba a unos 50 kilómetros de ahí. Y cuando pasamos por ahí, había una iglesia ortodoxa en ruinas, muros destruidos, la cúpula típica rusa que es como una gota, como una lágrima, también destruida, las puertas quemadas, todo hecho pedazos. Y pasamos por ahí y era muy, muy impresionante ver todo eso. Y me decían, eso fue del sistema bolchevique. El comunismo tumbó todo lo que era ortodoxo. Y me dijeron los rusos, los muchachos que se habían convertido al cristianismo, pero fíjate que tenían razón, porque el sistema religioso de aquel entonces había oprimido a tal grado al pueblo que lo explotaba y se había hecho la religión de los ricos. Y no daban espacio a los pobres y al contrario, al pobre lo tenían con supersticiones y atemorizado. Llegó un momento donde el pueblo explotó porque el zar estaba muy conectado con religiosos y entre ellos Rasputín, que era un brujo de ortodoxo. O sea, ese hombre decía que era cristiano, pero estaba mezclado con brujería y magia y mil cosas. Y el pueblo reventó y tumbaron ese gobierno, tumbaron al zar y tumbaron todo lo que era ortodoxo. Lo hicieron pedazos. Pero yo fui en el 92 y pusieron una cerca alrededor de ese lugar. Y volví a ir en el 92 al final de ese año. Y empezaban a meter ahí unas grúas. Y fui en el 93, a principios. Y empezaron a levantar los primeros bloques. Y a finales del 93 ya habían reparado parte de la fachada. Fui en el 95 y estaban levantando más altas. Fui en el 96 y estaban ya pintando la fachada. Fui en el 97 y estaban poniendo las puertas. Fui en el 98 y estaban poniendo la cúpula con una grúa. Y en el 99 había resucitado el mismo espíritu. ¿Y sabes quiénes son los más acérrimos opositores al cristianismo? A que la gente lea la Biblia, a los grupos cristianos ahorita en Rusia. No son los comunistas, es una línea, es un espíritu religioso. Cuando yo vi eso y ahora veo lo que hacen acá, es lo mismo, estamos desenterrando para tratar de resucitar aquellas antiguas raíces que tenemos. Pero quiero advertirte, ¿sabes lo primero que brota de eso? Se opone contra las cosas de Dios y contra el pueblo de Dios. Entonces estamos hablando de un enfrentamiento espiritual. No es contra sangre ni carne, sino es espiritual. Esto es algo que realmente sucede en nuestros tiempos. Cuando llegaron los españoles en 1521, aquí desembarcando en México, en 3 años, Tenochtitlan, la ciudad de las tunas, la ciudad de los frutos, fue destruida en 3 años. Fue aniquilada en muy poco tiempo. Y a partir de 1523 resurge, ahora nace, por decir así, una fusión de culturas. Los españoles fueron llegando, mandaron traer a unos frailes franciscanos para evangelizar a la nación y en esa llegada los frailes veían cómo era la cultura de aquel entonces, identificaban los centros ceremoniales de mayor importancia. La razón era que la gente venía desde Panamá, desde Honduras. Yo cuando estuve, yo me dediqué a la excavación en Cholula y yo me juntaba con unos arqueólogos de la Universidad de las Américas para ir a excavar los fines de semana
en la plaza principal que daba frente a la pirámide principal de Cholula. Ahí estaban construyendo un hotel y cuando estaban escarbando y se encontraron los yacimientos, nos invitaron a los arqueólogos, y yo era un aficionado, que nos metiéramos a escarbar y nos daban permiso de las excavaciones, de limpiar escalinatas y todo eso. Y en el proceso que estábamos haciendo, todo lo que yo estaba viendo ahí era increíble. Era un centro ceremonial que traían artefactos desde Perú. Quiere decir que Cholula se había convertido en un centro religioso de suma importancia, de gran importancia, a nivel nacional, pero más allá de Mesoamérica, más allá de Centroamérica, venían desde allá. Y era tan grande ese centro ceremonial que todo el mundo es la pirámide más grande de México en cuanto a base. De hecho, es la más grande del mundo en cuanto a base. Tiene la base más grande de todas las pirámides del mundo. La pirámide de Keops mide aproximadamente, creo, no tengo el dato exacto, pero son como 120 metros de altura. La de Tenochtitlan, la de Teotihuacán, mide unos 60 metros de altura. Y luego esta de Cholula, que no mide mucho de altura, pero tiene de las bases más grandes que existen. Y ahí se hacían esos centros ceremoniales, pero era un centro de atracción religiosa. Perdónenme la expresión, pero era el Vaticano de América. Era el centro de atracción espiritual y la gente venía ahí. Y por eso en ese sitio hay 360 capillas católicas en ese lugar. Pero están dedicadas a diferentes dioses. El dios de la ropa, por ejemplo, hay el santo patrono de los trajes, el santo de los panaderos, el santo de los carpinteros, y cada capilla tiene un significado. Pero antiguamente, antes de la llegada de los españoles, eran deidades aztecas, cholultecas, que eran aliados de los aztecas, donde toda esa zona se dedicaba al culto de diferentes dioses. Ellos esperaban, los antiguos aztecas, el retorno de un personaje llamado Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl significa serpiente emplumada. Y supuestamente, yo no soy especialista ni me quiero meter en muchos detalles, ni pretendo darles un estudio exhaustivo de la historia de México. Nomás vamos a irnos despacio tomando algunos puntos claves que te pueden servir para visualizar. Pero había una idea de que este personaje Quetzalcóatl había venido y había reprobado los sacrificios que estaban haciendo los aztecas, las diferentes culturas, los mexicas y todos los demás. Y había ido de un lugar a otro diciéndoles que eso no estaba bien. El famoso Kukulcán maya o tolteca, que reprobaba esas cosas. En vestido era una serpiente emplumada, eran las dos cosas, serpiente emplumada al mismo tiempo. Y cuando uno lee la Biblia, en Números 21, Jesús se refleja a sí mismo como la serpiente que está de bronce, y cualquiera que era picado por una serpiente y veía aquella figura de bronce, con solo verla, su mordedura, su picadura, su veneno, quedaría aniquilado. La persona quedaría sanada. Era una plaga que había mandado Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque Jesús se hizo pecado y tomó el pecado del mundo para que en la cruz aniquilara el pecado. Ahí fue aniquilado, en la cruz. Algunos han querido entender que a lo mejor este personaje fue tal vez, ni lo tomes como ley, ni digas doctrina, esta es la nueva doctrina, no. Pero algunos suponen que probablemente llegaron algunos trayendo un mensaje cristiano a nuestras costas y que venían con la unción del Espíritu Santo. Y así como Pablo en Atenas y les decía, yo veo que son muy religiosos, pero Dios no necesita que le estén dando de comer. Dios no necesita un templo donde morar. Y Pablo les decía las cosas, así como Esteban les dijo a los judíos, a los fariseos, hipócritas, duros de cerviz, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Dice, ¿cuál es el estrado de que me van a construir? ¿Cuál es la casa que me quieren construir si la tierra es el estrado de mis pies? ¿Qué tipo de edificio me van a construir? Y se supone, algunos, de que este personaje, Quetzalcóatl, pudo haber sido un personaje que vino y confrontó lo malo que estaban haciendo. Y había señales y prodigios. No tenemos registros, lamentablemente eso se borró con la historia. Probablemente se hallará más adelante. Pero lo que sí es cierto es que cuando vuelven los españoles y llegan, Moctezuma sabe que hay algo ahí profético que se le había dicho de que iba a venir alguien
a reclamarles lo que estaban haciendo. Él ya lo sabía. Y ese fue, muchos dicen, el elemento sorpresa que utilizó Cortés para intimidar a Moctezuma y decir: yo soy ese Quetzalcóatl que ustedes esperaban. Y con esa idea, los aztecas con mayor facilidad tuvieron temor de dejarse vencer y finalmente perdieron. Los tlaxcaltecas los apoyaron porque eran grupos vasallos, oprimidos por los aztecas. Y los tlaxcaltecas hoy en día, cuando uno va a Tlaxcala, ellos mismos echan porras y dicen: no, nosotros somos los traidores. ¿Por qué? Porque ellos dicen que fueron los que apoyaron a los españoles conquistar a México. Porque ellos fueron los que finalmente conquistaron los aztecas. Se hicieron fuertes con los españoles, y cuando venían con la tecnología y la armadura y todo lo demás, los aztecas se dieron por vencidos y los tlaxcaltecas arrasaron con eso. Y muchos de esos tlaxcaltecas llegaron hasta acá, hasta Nuevo León, para fundar esta zona, sirviéndoles a los españoles que venían por acá. Pero lo interesante del asunto es que cuando llegaron los tlaxcaltecas a ver a los españoles, también pensaron lo mismo. Ya llegaron los que nos habían dicho que iban a venir. Fray Sagún registra en sus crónicas un reporte de eventos, porque él se sentó con la gente para preguntarles sus creencias y apuntaba cosas donde la gente decía: nosotros tuvimos sueños, nosotros tuvimos visiones. Ve conmigo al libro de Tito para que veas algo interesante. Es muy interesante, pero mira lo que dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 10. Es el apóstol Pablo hablando de Tito, escribiéndole a Tito y hablándole de los cretenses. Creta, una isla. Fíjate bien cómo se refiere a ellos, pero mira qué interesante dato. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, refiriéndose a los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero mira lo que dice aquí: uno de ellos, su propio profeta. Es decir, esos que no eran profetas del Señor, pero tenían profetas dentro de los de ellos. Ellos, dice el apóstol, sus profetas dicen esto. Y dice: lo que están diciendo esos falsos profetas, por lo menos esa parte es verdad. ¿Sí me están entendiendo eso? Por lo menos esa parte que dijeron esos falsos profetas, por lo menos esa parte es verdad. Los cretenses son así. Y deja entrever de que a veces el Señor permite que sea revelada ciertas cosas, avisándole a la gente, y lo mencioné la vez pasada, a la esposa de Poncio Pilato, cómo ella sufrió por sueños acerca de Jesucristo, cómo ella vio cosas que dicen que iban a pasar. Entonces, estamos viendo de alguna forma que sí, efectivamente, les decía la semana pasada que venían montando ciervos sin cuernos, que venían en casas flotantes de madera, que eran islas flotantes. Fíjate, que venían montando esos ciervos sin cuernos, pero que tenían alas. Vieron cosas mucho más adelantadas probablemente que nosotros. Son visiones que Dios concede a la gente, que les habla de esas formas y preparando sus corazones, y los aterrorizaba con eso. Faraón tuvo sueños proféticos. Nabucodonosor tuvo sueños proféticos y no eran cristianos. ¿Me están entendiendo eso? Dios les habló a ellos utilizando esos medios para avisarles lo que venía encima. Si Faraón vio vacas gordas y luego vacas flacas, ¿qué acaso para Dios es difícil avisarles que vienen de otra parte y los van a hacer pedazos? Que iban a venir en islas de madera como barcos, montando ciervos sin cuernos como caballos, y que les avisara que eso iba a venir. Y de ahí el concepto ese de la llorona. No sé si han oído el famoso concepto de ay, la llorona, ay, mis hijos. ¿Nunca han oído eso? Bueno, ese ay, mis hijos, la llorona, ese dicho popular mexicano no viene de la revolución, viene desde los tiempos de los aztecas, porque se levantaban las mujeres gimiendo de los sueños que tenían, de lo que venía sobre sus hijos. Y lo vieron ellas, lamentaron las muertes de sus hijos por la viruela que vino y por toda la mortandad que les llegó recién llegada la conquista española.
Entonces, Dios de alguna forma no se escondió aún de los paganos para anunciarles lo que les venía encima. Ahora, déjame irme más adelante. Cuando llegan aquí los españoles, vas viendo algunas cosas interesantes. Sigue leyendo en 1 Timoteo y dice aquí, versículo 13, capítulo 1, versículo 13 de Tito, capítulo 1, versículo 13 de Tito, dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esta es una de las menciones en cuanto a fábulas. Ahora, vete a Tito, segunda de Tito, capítulo 4, y mira lo que dice aquí. Segunda de Timoteo 4, perdónenme. Es un nuevo libro que traigo por ahí. Segunda de Timoteo 4, dice, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? Sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos, a historias mentirosas que no son ciertas. Cuando llegaron los españoles encontraron centros ceremoniales de gran fuerza, por ejemplo Tlaloc, el dios del agua. Era un centro de atracción tremenda porque lo tenían que adorar porque él era el que traía la lluvia. Tlaloc es el prototipo de Baal, el que traía la lluvia en el antiguo mundo. Cuando uno va al Centro de Antropología de México, el museo, a la mera entrada está Tlaloc levantado. Ahí lo tienes, a la mera entrada. A veces pienso que los museos son las iglesias del paganismo, para que vaya la gente a acercarse a aquellos ídolos que estaban caídos y a volverles a rendir culto. Y los niños aprenden esas cosas desde pequeños. Grandes museos, que está muy bien, yo no estoy en contra de la cultura, pero mucho de lo que se enseña ahí está como adoctrinando una manera de creencia. Y luego te vas más adelante y veían otros centros ceremoniales y entre ellos estaba Tonantzintli. La pirámide de Cholula tiene una avenida que no se ha escarbado totalmente, pero va hasta el templo de Tonantzintla. Y Tonantzintla era la madre, la diosa madre de los dioses. Y curiosamente en Éfeso se hace un concilio donde se declara que María es la madre de Dios. Ahí se decretó eso. No aparece en la Biblia como madre de Dios, sino que se hizo un concilio para atribuirle ese nombre, madre de Dios. Pero curiosamente en América hay una deidad conocida como la madre de Dios. Y en Japón vas y conoces a Amaterasu, que es la madre del dios emperador. De hecho es la abuela del dios emperador. Ni siquiera mamá llegó, era más que eso. Y es la misma reina de los cielos que aparece en todo el mundo en diferentes expresiones. Y la escritura nos empieza a llevar a estas fábulas, nos advierte de que eran esos cuentos que apartarán de la verdad a la gente. La gente estaba en tinieblas. Hubiera sido mejor que llegara un Elías y les dijera: este centro ceremonial a Tonantzintli no es de Dios. Este altar y sus falsos profetas no sirve para nada. Ahora vamos a reconstruir el altar que es del Señor. Y que se levantara un altar que glorificara a Cristo, sin necesidad de ninguna imagen, probablemente una simple cruz, pero un altar reconstruido como lo hizo Elías y dijera: este es al Dios al que estamos honrando, como llegó Pablo ahí en el Areópago y hubiera dicho: este es el Dios del cual yo les quiero hablar, al Dios no conocido, porque ese Dios no conocido había sido pregonado 300, 400 años atrás por Epiménides, un poeta, profeta griego, que había dicho que había un Dios invisible que iba a parar la plaga que asolaba a toda Atenas y que donde se parara un borrego, ahí ese borrego lo sacrificaran, porque los demás dioses ni uno iba a contestar, y ahí donde sacrificaran esa oveja, ahí se detendría la plaga, porque él tuvo una visión, un sueño, donde alguien le dijo: hagan esto y verán mi poder y yo detengo la plaga que estaba enfermando
a todo Atenas. Y esto fue como 300, 400 años antes de Cristo. Epiménides, que ni aparece su nombre en la Biblia, pero sus poemas aparecen en Hechos 17 y en el libro de Tito. Aparecen sus conceptos. Esto que acabo de decir son conceptos de él y no es reconocido como un salvo o como un judío. Pero Pablo les dice, yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido que les habló Epiménides. Este es el Dios del cual cuando hubo la plaga, hubo un hombre con una visión que el rey no sabía y le dijo, ¿qué hacemos, Epiménides? Y él le dijo, hazle así, suelten los borregos, suelten las ovejas en la ciudad y donde se paren, ahí los vamos a sacrificar y ahí donde se sacrifique, ahí se va a parar la plaga. Y lo soltaron y la oveja anduvo paseando, no se quedó en un templo, no se quedó en el otro templo, no se quedó en otro templo, se fue caminando hasta que se echó en un punto donde no había nada y ahí lo sacrificaron. Y donde lo sacrificaron, la plaga se detuvo. Y Pablo, siglos después, viene y dice, yo vengo a hablarte de este Dios desconocido. Porque no sabían qué nombre ponerle, no sabían quién era ese Dios. Pero Pablo está diciendo, yo estoy usando el mensaje que Dios dio antiguamente de ese Dios desconocido que con el sacrificio de una oveja se detuvo una plaga. Pues esa oveja es Cristo y detiene la plaga del pecado y detiene la plaga de la muerte. De ese vengo a hablarles. Utilizó aquello para hablarles a ellos. Utilizó cosas reales, bíblicas y no fábulas. Porque cuando llegaron los españoles a México, utilizaron fábulas. Se apareció, las flores marcaron la tilma. Y aquí está la imagen. Son fábulas. Y distrajeron la verdad y los orientaron a la mentira, haciéndolos seguir adorando en el mismo altar de Tonantzintli. Y es fecha que van ahí, de todas partes, porque no vivimos en el sur, no nos damos cuenta, pero si tú vives en el sur te darás cuenta las grandes peregrinaciones, lo que hacen, se ponen pencas de nopales, tengo fotografías, nopales en las espaldas, caminan de rodillas, agradando, y tú preguntas, ¿a quién vas a ver? Y todos dicen, a la Virgen de Guadalupe. No van a ver a Cristo. Un día llevaron el circo, jirafas, cebras, pajaritos, elefantes, osos, y los metieron al templo, ahí en Tepeyac, para que todo lo que respire alabe a la Virgen de Guadalupe. Cuando el Salmo 150 dice, todo lo que respire alabe a Jehová. Yo lo vi, a mí no me lo van a platicar, yo lo vi. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que, Adriana me decía, hubieras dicho sincretismo. No, es sinergesis o sinergesis. Son dos palabras diferentes. Sinergesis es cuando sumas dos cosas y la suma es mucho más poderosa y agresiva. Sincretismo es solamente la mezcla de corrientes de ideología. Sí hay un sincretismo en México. De hecho, hay imágenes de santos cristianizados, pero atrás están escondidos todavía en sus nichos ocultos ídolos aztecas. Todavía, eso todavía pasa. San Juan Chamula y en otros Santana Chautempam y todos esos lugares. Atrás están esos ídolos todavía enichados ahí. Y está, adelante de ellos están las figuras de los santos cristianizados. Fue una sinergesis. Fusionaron dos fuerzas. La espiritual que venía de allá y la mezclaron con esta. ¿Sabes tú por qué los hombres se hicieron más violentos en los tiempos de Noé? Porque los hijos de los hombres se enamoraron los hijos de Dios se enamoraron de las mujeres, de los hombres. Hubo una fusión de dos corrientes. Los que temían a Dios, de la descendencia de Set, con los otros que venían de Caín. Y esa fusión produjo una explosión y una degradación moral y una perversión y una sociedad violenta que desembocó en el diluvio. Cuando algo santo se combina con algo impío, sale un monstruo. Nunca sale algo santo, sale algo deforme, sumamente fusionado, más agresivo, más terrible, más controlador, ciega con más fuerza, se arraiga con más ganas, se hace más agresivo. Y cuando vinieron con esa corriente y la implantaron en 1530 al 35, ni siquiera llevaban 10 años, mi amado, cuando apareció. Ni siquiera llevaban 10 años cuando llegó y se apareció. Y la razón es que la fuerza espiritual que había aquí antes de los españoles era sumamente fuerte. Y lo que se adoraba ahí era la diosa de la serpiente, Cihuacóatl. Cihuá, mujer, Cóatl, serpiente. Y entonces le rindieron culto ahí. Entonces se suelta una tremenda avalancha de estrategia
para controlar los corazones de la gente y con el fin de catequizar, diluyeron el evangelio, mezclándolo. Y lo que decíamos en una clase de Segunda de Reyes 18, adoraban a Dios, pero no soltaron a sus ídolos. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Esa es la mezcla, ese es el altar que vino Elías a decir: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, adórenlo como a Él. Y si Baal es Dios, bueno, pues a Baal. Pero no anden jugando con dos cosas. Vino Elías, el Espíritu Santo vino radical a dividir, a partir en medio con la espada de la verdad, lo que era de Dios y lo que no era. Ahora, para 1500, más o menos por el 15 o 17, Lutero aparece por el otro lado del mar y aparece un movimiento de gente que empieza a leer la Biblia. Lutero es el primero que lo traduce al alemán y luego aparecen otras naciones a traducirlo a sus idiomas. La Biblia se traduce en 1590 en España, la famosa versión del oso. Y empieza la Biblia a ser leída en España, pero ya para entonces se había preparado el enemigo con toda una artillería de la Santa Inquisición para frenar todo lo que era judío primeramente y luego para parar el problema luterano o protestante. Y el sistema de la Inquisición se desató con furia y especialmente en algunos lugares como Toledo, donde muchos judíos fueron muertos, cumpliendo lo que dice Mateo 25. Ve por favor ahí, Mateo 27, perdón. Ve por favor a Mateo 27, donde dice algo tremendo. Mateo 27, profético, todo es profético. Mateo 27, versículo 25. Cuando Pilato pregunta: ¿qué hago con este inocente, con este justo? Versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se maldijeron solos: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fue una maldición. Y Génesis capítulo 12, del 1 al 5, ahí dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y si se automaldicieron, así será. Hay maldición. Se maldijeron solos. Y desde entonces vete a Lucas 21 y mira lo que dice Jesús sobre Jerusalén. Lucas 21, dice aquí, versículo 20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto lo dijo en el año 33, en el año 70 se cumplió literalmente esta profecía. Entonces los que estáis en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, a los que están en los campos no entren en él, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, incluyendo España, incluyendo México, incluyendo Alemania nazi. Esto fue dicho en el año 33. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. En el año 70 Tito Vespasiano destruyó el templo. Para el año 140 ya había sido totalmente desalojada la ciudad de Jerusalén. Dice Josefo el testigo que escribió las crónicas de Israel, de los tiempos de Roma, que fue un testigo, él fue judío. Él dice que se acabaron los árboles en Jerusalén porque crucificaron cerca de 2000 hombres judíos, de los mismos que cuando eran niños gritaron: Hosana, Hosana, sálvanos Señor, Hosana en las alturas. Esos niños que gritaron cuando Jesús entró en el año 33, en el año 70 tenían 55 años de edad, muchos de ellos. Pues a esa edad vino Tito Vespasiano, y esos que eran niños, cuando los fariseos dijeron: diles que se callen, que no digan nada, y Jesús dijo: si estos callan, las piedras van a hablar. Bueno, esos niños que los religiosos callaron, esos niños años después son los que ya eran maduros y hombres, fueron los que crucificaron en los árboles de Jerusalén, y no había más árboles para crucificar. Pero siglos después, en España, esa escritura se está cumpliendo a filo de espada, perseguidos, cautivos, se tenían que esconder, y luego huyeron muchos y se vinieron a México y desembarcaron en los barcos disfrazados de católicos, y se les llamaba maranos, o en nuestro lenguaje marranos, que era una forma despectiva. Así se les decían a ellos, marranos. Y esos marranos o maranos, sefarditas, disfrazados de católicos de día pero judíos de noche, huyendo de la persecución española, pensaban que iban a respirar en América, acá en México.
Pero cuando llegaron los primeros españoles, lo primero que hicieron fue establecer el santo oficio de la Santa Inquisición para que la profecía se siguiera cumpliendo. Y los persiguieron hasta Nuevo León. Y los primeros fundadores de Nuevo León, Carvajal y de la Cueva, Carvajal es un apellido judío. Así que el fundador original de Nuevo León, el primero que llegó aquí, fundó la ciudad, fue judío. Y por eso hablamos de historia espiritual de México, para que entiendas las raíces espirituales de la ciudad. Es una ciudad fundada por un judío, huyendo, alejándose del sistema religioso y del sistema español que estaba confabulado, huyendo del sistema pagano que había muy fuerte en el centro, donde había altares y cosas así. Era una mezcolanza. Entonces ellos se vinieron para acá huyendo, buscando nuevos lugares. Es una región muy parecida a Israel, Nuevo León. Hay gente que va a Israel y se parece mucho a Nuevo León. Sus cerros pelones y una serie de cosas así se parecen mucho. Las zonas áridas y todo eso. Los que hayan ido para allá, yo no he ido, pero los que hayan ido para allá tal vez lo puedan explicar mejor que yo. Y vinieron ellos hasta acá, pero aquí fueron encontrados y fueron atacados y fueron detectados. Carvajal, su familia fue llevada a México y en el Zócalo los quemaron vivos. México tuvo Inquisición, así como la Plaza del Sol en España, Madrid. Hay una plaza donde está la estatua de un rey. Ahí abajo te dice, esta plaza fue donde quemaron en la hoguera, en la Inquisición, a los herejes, a los judíos y a los protestantes. Los quemaron ahí. Pues en el Zócalo de México, donde hoy celebran el Día de los Muertos y están grandes monumentos y todo, ahí era un centro de sacrificio de judíos cumpliendo Lucas 21. Había un tal Treviño que cuando lo quemaban decía, échenle más leña que mi dinero me cuesta. Esa fue su frase, haber sido en Monterrey. Esa fue una frase que dijo. Lo estaban quemando en el Zócalo de México. Se apellidaba Treviño. Parece que venía de Italia. Era un italiano español por ahí. Y llegando acá, lo capturan y se lo llevan. Lo capturan porque no comulgaba. Era la prueba para mostrarles si se podían tomar la hostia o no, porque hacían todo el ritual para hacerse pasar por cristianos católicos, pero era una farsa y los católicos sabían que estaban infiltrándose con medio de jugar al católico cuando eran realmente judíos. Por eso se llamaban maranos, eran católicos de día, judíos de noche. Y muchos de nuestros apellidos están marcados con una Z: González, Cortés, Garza, los Treviño, Rodríguez, Cavazos, Salazar. Son apellidos que traen un sello. Fernández, Hernández, traen un sello judío, una identificación entre ellos. Y eso, como sabían que se estaban infiltrando, empezaron a ponerse más pesaditos, más rigurosos y finalmente se los llevaron. Y diseñaron aparatos de tortura espantosos, que no puede ser que un ser humano invente esas cosas. Bueno, pregúntale a Hitler si no es capaz de inventar esas cosas. Y pregúntale quién es el que está atrás de eso, sino el mismo diablo. Entonces estamos viendo eso. En el Zócalo de Puebla, la catedral, un día yo iba caminando por ahí y me di cuenta algo muy interesante. Si alguno tiene tiempo para echarse una vuelta a Puebla, a comer un molito, puedes pasar ahí cerca del Zócalo, enfrente está la plaza, está la iglesia y está rodeada con una cerca y hay ángeles arriba en cada pilar. Y cuando te acercas, iba caminando y de pura cosa, y casi nadie sabe eso. Me acerqué y empecé a ver los pilares, y en los pilares están ángeles parados así aplastando el poste, el pilar, y están nombres en los pilares que cercan toda la catedral. Y están los nombres de Calvino, Lutero, están los nombres de personajes que fueron los precursores de traducir la Biblia a los idiomas de sus países, los famosos protestantes. Y yo quiero ser muy claro, yo no soy protestante, yo soy cristiano. Los protestantes vienen del siglo XV y son del cuerpo de Cristo, pero no venimos del movimiento protestante. Nosotros venimos del aposento alto. ¿Sí están entendiendo eso? De ahí venimos nosotros. Nosotros venimos de Pentecostés, del movimiento cuando el Espíritu Santo cayó y los llenó a todos, y ahí incendió el Espíritu Santo toda la gente que creyera, y todo el que creyera será salvo, y eran llenos del Espíritu Santo, sin excluir a los protestantes. Yo no soy nadie para decir que no, pero yo no nací ahí, yo vengo de más atrás, y ellos también. Es increíble que ponían a los ángeles como un símbolo de aplastar a estos personajes que fueron los precursores de llevar el Evangelio al mundo en el idioma para que las naciones pudieran comprender nuestro mensaje. Hoy en día podemos leer la Biblia gracias a ellos, pero en Puebla están los ángeles aplastando estos héroes de la fe, y están en letras borradas por el tiempo, grabadas en losas de piedra, Ahí están. Por 300 años España estuvo aquí presente.
desde 1521 hasta el año 1821, cuando ya Hidalgo pegó el grito y la independencia y todo lo demás. Pero fueron casi 300 años exactos que España estuvo aquí presente, trayendo su acervo espiritual sobre México. Y a veces pienso que el diablo sabe el destino eterno y poderoso de la nación y ha querido tapar este pozo de profetas y tapar este pozo de apóstoles y tapar este pozo de pastores y de evangelistas y de maestros de la palabra. Por siglos había querido tapar estos agujeros para que no brotaran manantiales que le dieran de beber a las naciones. Pero ya llegó su tiempo, mi amado, y yo me gozo porque sé que ya llegó su hora, ya llegó el tiempo. Israel se mezcló 430 años en Egipto. Cuando fue José, a través de los sueños y todos se cumplieron, sacó a su familia y la instaló en Egipto, porque el rey de ese entonces lo amó y lo ayudó y lo honró y reconoció que Dios estaba con él. Pero cuando murió ese faraón, apareció otro faraón que no conoció a José. Dice ahí en Éxodo capítulo 1, y ese faraón, después de 430 años, ya lo había profetizado Jacob, ya lo había dicho que ellos iban a vivir en una esclavitud tremenda. Ya lo habían profetizado los antiguos, habían dicho que iban a padecer y que finalmente iban a salir a la libertad gloriosa. Y cuando estaban en Egipto, Israel se contaminó de los ídolos de Egipto. Cuando sacaron a Israel de Egipto, sí dejaron los ídolos atrás, pero los que llevaban adentro aquí en el corazón y en la mente no se les habían ido. Cuando entraron al desierto, a las pocas semanas, a los pocos meses, se estaban bloqueando, estaban con la nostalgia de la comida de Egipto, pero estaban con la nostalgia de los ídolos de Egipto también. Y le dijeron a Aarón, constrúyenos un Dios porque este Moisés se ha tardado mucho, no ha bajado, haznos algo. Y Moisés dijo, tráigame todos los oros que traen ustedes, tráigame todas las aretes y brazaletas y todo y hagamos algo. Y les hizo un becerro de oro, lo mismo que había en Egipto. Y México por 300 años estuvimos infectados de una ideología, de una corriente, de una tradición que venía de los aztecas y luego venía de Europa y se sumó en una sinergesis, en un sincretismo. Y por 300 años estuvimos cargados de esa idolatría. Y terminó la estancia de esos españoles y se fueron y salimos a la independencia gloriosa, pero llenos de ídolos adentro de nosotros mismos. Igual que Israel, igual. Y cuando bajó Moisés y le dijo, ¿qué has hecho? Luego se zafaron, dijo, no, pues yo metí esto y salió eso. No quiso reconocer que él había sido el que la diseñó, el que autorizó el diseño. Se hizo para atrás, se hizo como que no, pues nosotros no sabemos. Y hay gente así ahorita en el sistema nuestro que dice, no, pues nosotros pues lo hacemos porque la tradición, pero la verdad, nosotros pues no creemos mucho en eso, pero ahí lo tenemos. Y empiezan a dar el espíritu de Aarón, el que disculpa, el que se excusa, el que encubre, el que no acepta, el que no se enfrenta a lo que Dios le está diciendo, esto está mal, deshazte de eso. Y cuando Moisés lo vio, se indignó y lo destruyó, hizo que todos los que lo habían adorado lo tragaran, se lo tomaran. Y así fue. 300 años de influencia española, 300 años de inquisición, persecución contra los judíos y persecución contra todos los que leyeran la Biblia, todo lo que era protestante, luterano, calvinista, todo eso era destruido. Cuando al norte estaban huyendo los cristianos, también estaban huyendo de Europa y se instalaron en Estados Unidos, los que iban huyendo de la persecución de Inglaterra y la persecución europea. Porque era muy fuerte la persecución que había allá. El día famoso de San Bartolomé, ahí en Suiza, fue una matazón espantosa. Muchos huyeron porque estaban matando a los cristianos allá. Y muchos de esos que vivían la persecución optaron por venirse acá. Y por eso se llamaban los puritanos, porque eran recalcitrantemente enamorados de la santidad y no toleraban nada, ni una pizca de inmundicia. Eran ahora sí que más papistas que el Papa, eran más santos que lo que Dios podría pedir. Y esos llegaron ahí, los puritanos. Y cuando llegaron, las zonas eran frías, entonces muchas de las culturas del norte no eran tan arraigadas como las nuestras acá en el sur, que teníamos civilizaciones grandes y todo, porque el clima lo permitía y era más cómodo vivir acá. Las culturas de allá, aunque había muchos indígenas, cuando fueron llegando, los que iban invadiendo, iban eliminándolos. Los iban poniendo en reservaciones. Su recalcitrantismo, su puritanismo los llevó a un extremo de segregarse de una manera radical. Por eso muy pocos se mezclaron con los indígenas.
y los fueron aniquilando y eliminando. Eso fue lo que pasó allá en el norte. Y todavía están las reservaciones, porque eran zonas reservadas para ellos. Y los que habían llegado, los protestantes de aquel entonces, llegaron con otra modalidad. Y los fundadores de allá establecieron fundar la nación utilizando la Biblia. Traían otro rollo en la mente, totalmente diferente al nuestro. Nosotros traíamos la contaminación espiritual de España. Y no digo que era mejor aquel sistema que el nuestro, porque cuando su intención era hacer las cosas bíblicamente, estaban haciéndolas mal. Porque profesaban hacerlo bien, pero dentro de eso estaba el hombre, estaba la carne, estaba la injusticia. Y durante esos 300 años de conquista española, todo lo que había en México, dice aquí Santiago 5, ahora sí, fíjate lo que dice Santiago, ya voy a terminar, pero dice esto, dice en Santiago 5, esta escritura, cuando habla de la opresión que vivían los pobres indígenas y todos los que vivían oprimidos. Versículo 1, las minas de Guanajuato, todo lo que estaban las platas, los indígenas oprimidos allá en Chiapas, los indígenas oprimidos en toda la zona, los chichimecas, los usaron para fundar ciudades, los tenían oprimidos a los indígenas. Y dice aquí, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habían oprimido a los inocentes. Fray Bartolomé de las Casas mandó una carta pidiéndole al Papa, dile a esta gente que deje de explotar a los indígenas, porque los estaban explotando. Había una avaricia, había una voracidad, y eso quedó en el corazón del mexicano, acomplejado. Y todavía cruza el río para buscar el sueño que nunca va a poder alcanzar. Eso es lo que nos pasó. Porque el que esperábamos que nos fuera a libertar, lo que único vino a hacer fue esclavizar y explotar. Y creyendo que traía el mensaje de salvación, trajo un mensaje turbio, torcido y terrible. Entonces la esperanza del mexicano, aquel sueño de que iba a venir alguien a librarlos, no llegó. Y quedó una frustración interna. Y ahora nos toca a nosotros, esta generación, despertar. Entonces, concluyo con esto. Esto fue lo que pasó. Esto fue el legado que nos trajeron. No quiero echar a perder lo bueno que trajeron. Trajeron cosas buenas, nos trajeron el idioma y nos trajeron una cultura. Y no nos metieron en reservaciones, pero sí nos dieron una buena paliza. ¿Sí están entendiendo eso? Y no nos trajeron el evangelio. Nos trajeron una sopa aguada, un mensaje diluido. Y Dios se encargó de España y la humilló porque tocó a Israel. Y cuando era la nación que imperaba en el mundo de aquel entonces, quedó avergonzada y la flota inglesa los humilló. Y se lo dio una nación protestante, la corona de conquista. Y se la quitó a España. Eso es la historia. Y esa es la verdad. Pero ahora está cantando el Espíritu Santo un cántico nuevo. Y este es nuestro tiempo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Dios no nos ha dejado. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por tu presencia y tu palabra. Gracias por lo que has venido a liberar a México de la sinergesis y sincretismo. A la luz de la palabra verdadera y del Espíritu Santo se han roto las ataduras del lino quemado como los que rompió Sansón. Esas ataduras están rotas, Padre, por la unción de tu Espíritu. Señor, que tu gracia y tu Espíritu venga ahora como nunca sobre tu pueblo, sobre México. Que abramos los ojos y entendamos nuestro destino que fue escrito por Dios, por el dedo de Dios. Que lo escribieron hombres que tal vez ni se dieron cuenta la magnitud del mensaje que nos iban a dejar a las generaciones posteriores. Que por el dedo de Dios se escribió la historia de esta nación. Y esto que estamos haciendo hoy es parte de lo que escribió Dios. Y el hecho que estemos aquí es parte de lo que Dios escribió hoy. Y las hazañas y milagros que oímos y vemos, y cada día estamos asombrándonos de lo que Dios está haciendo en México, en la iglesia, el mensaje, el evangelio, el alcance, la explosión viva de la visitación del Espíritu estaba porque estaba escrito por el dedo de Dios, y lo que Dios ha escrito nadie puede detenerlo. Lo que Dios ha dicho nadie puede cambiarlo. El cielo y la tierra pasarán, pero lo que Dios escribió jamás pasará. En el nombre de Jesús. Gracias que estamos en este eterno destino, en el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la